Bienvenidos a la cápsula número 5 de estos comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, de acuerdo a donde nos quedamos en la cápsula anterior, ahora sí vamos a quedar al tema de los principios que dice el artículo 7 del Código, que son principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, y empieza con toda una serie de principios. Pero, Mónica, ¿qué onda con los principios? Porque ahora voy a decir, entre comillas, está de moda. Ya sé que me va a decir que no son modas, pero todo el mundo habla de los principios para aquí, para allá, pero ¿con qué se comen? ¿Para qué sirven los principios? ¿Qué rol cumple esto de los principios en una legislación como esta? Pues mira, efectivamente te voy a decir que no están de moda, porque ya sé que no te gusta, pero desde los romanos hay principios, entonces pues siempre han existido. Es una tendencia natural de los del conocimiento y desarrollo, el conocimiento de la humanidad, y no solo el derecho. La medicina tiene sus principios y demás, y entonces aquí podríamos explicar, bueno, entonces de algo tiene que ser. Pues sí, los principios quizás en un código procesal de la materia que sea, pues tienen una razón de ser, que es, yo me remonto a la definición del profesor Andrés de Oliva Santos en su libro, que les vamos a dejar ahí, desconozco si se vende en México, pero es un muy buen libro y probablemente esté en las bibliotecas. Es la introducción al derecho procesal penal, pero tiene un capítulo específico de los principios que en abstracto pienso que se puede tomar para entenderlo en todos los procesos. Y aquí el profesor lo que nos dice que son criterios e ideas o reglas. Fíjate lo que dice: principios son ideas y reglas, o sea, para que no me empieces a decir que nada más se trata de esos otros principios que no te gustan. Vamos a dejarlo tema aparte, ¿no? Aquellos principios de la discusión de los derechos humanos. Centrémonos en esto, que constituyen los puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional. Y subraya, y más o menos nos dice esto el profesor, que son originarlos y definir que su esencia sean como son, o sea, que un proceso sea como es, que es un poco lo que venimos hablando en otras cápsulas, Darío, que tú decías: si no tengo claro cuál es el modelo procesal o la ideología de una norma, pues no podemos quizás ejercerla en su plena efectividad en las personas y en un proceso. O sea, esto que se conecta con lo que tú decías, porque los principios son los que van a definir la cualidad esencial de determinado proceso. Con esa idea, quédense. Los principios definen la cualidad esencial de determinado proceso. ¿Y por qué entonces son importantes? Porque aquí, citando al libro que ya nos dijo Darío, porque habemos de decirles que no estamos siendo unos improvisados en esto. Ya hemos dicho que nos hemos dedicado mucho tiempo y somos estudiosos de procesal, pero no nos estamos tomando esto a la ligera. Como han visto, estamos citando libros y nos hemos gastado toda la fortuna familiar de cada uno en comprar más libros para esta situación. Y aquí yo cito otro libro del profesor Nieva Fenol, Fundamentos del Derecho Procesal Penal, pero en una parte dice que toda jurisdicción sigue una especie de principios de actuación, pero nos dice algo muy claro. Fíjate, Darío, qué bonito esto: pero no es cierto que los mismos sean inamovibles, puesto que los intereses de que se ocupa cada rama del ordenamiento jurídico a veces ocupan con intensidad al poder público, pero otras veces deja que haya más cosas que queden en manos de los particulares. Y eso lo volveré a sacar la idea cuando veamos en específico
cada uno de los principios que tenemos en este artículo 7. Entonces, con eso me quedo, Darío, como que estos principios, yo para los estudiantes hago analogías, y discúlpenme los doctos, litigantes y académicos que nos escuchan, pero sé que nos van a escuchar muchos estudiantes, es que los principios son como la estructura de un edificio. O sea, le dan cimientos y fuerzas al tipo de proceso e, insisto, a la política pública que definió el legislador y que quiere que se oriente, que decida de ese modo el juzgador. Entonces, yo lo dejaría con eso, Darío. Gracias, Erika. Yo, a ver, aprovechar porque no sé que nos esté escuchando qué tal familiarizados estén con otro tipo de discusiones, pero para la repasada nomás de lo que decía Erika, de a qué principios me causaban un problema, es porque justo en teoría de el derecho y las normas está esta discusión entre principios y reglas por la estructura que tienen cierto tipo de normas jurídicas, ¿no? Y ese es donde está la discusión sobre la interpretación de los principios normalmente asociados al tema de derechos humanos y las normas que los contienen. Pero justo acá está importante este tema de ese artículo 7 que estamos viendo, no habla de los principios en el sentido de esto, sino justo en una estructura que subyace a todas las normas que se encuentran dentro del código. Ese es el entendimiento. Y me acordé que aprovechar lo que está explicando Fede, que por fortuna tenía este libro aquí, que es un administrativista, era un administrativista, Eduardo García de Enterrial. Este texto se lo subo porque es nada más una partecita, pero donde habla de los principios dice que por la peculiaridad de un sistema de normas escritas, que es complejo, amplio, cambiante, dice: solo un esqueleto firme de principios puede permitir orientarse en el magma innumerable de dichas normas, en su mayor parte ocasionales e incompletas y sometidas además a un proceso de cambio incesante y continuo. El rol de los principios justo en este término del artículo 7 es para que las personas que operan el sistema, ya sea actores demandados o tribunales, ante los problemas que se van a encontrar inevitablemente en el ejercicio del proceso, puedan decidir adecuadamente, ¿no? Y esta es la discusión. Cuando se empiezan a empezar problemas, en la práctica que los va a haber, la idea de estos principios es que sirvan para la resolución del problema concreto que se tenga en la aplicación de la norma procesal. Y así es como habría que entenderlos, como así que usando la superestructura que se encuentra detrás de las particularidades. Y de nuevo, también para la cápsula anterior, yo creo que los principios son los que nos permitirían navegar dentro de el mar de problemas que se presentaría, por ejemplo, en el tema de la discusión de las formalidades, ¿no? Si son meras formalidades, los principios son los que nos permitirían acercarnos a resolver este tipo de problemas. Entonces, no, yo de acuerdo con esto, y nada más aprovechando que me acordaba esta forma tan clara de expresarlo de Enterría, en el sentido de el principio es lo que te permite navegar detrás de toda una estructura de normas que muchas veces cambia, o además es un mundo amplísimo de esto, ¿no? Y así yo creo que podemos empezar los principios que en concreto vienen acá en el código, Erika, salvo alguna otra ocasión, pero no, creo que muy bien, vamos a arrancar con esto. Pues pienso en un ejemplo, dado lo que estás diciendo, y cómo insistir en que son una estructura determinada para un determinado proceso, Darío. Sí. Porque, imagínense, no soy experta en laboral, pero sé que tiene su principio de realidad. O sea, ver las cosas, algo que es evidente, pues tendrías que resolver eso. Pero yo pienso, y yo no podría llevar eso al plano quizás del proceso penal, ese principio de realidad, porque yo tendría que decir, a lo mejor en ciertos casos, que impera el principio de indubio pro reo, ¿no? O sea, yo no voy a interpretar algo a partir de la realidad para perjudicar al reo. ¿Sí me explicó? Y creo que ahí queda la definición clara de que ojo con lo que hacemos, porque
Si no tenemos claro que son para ese determinado proceso y cómo funcionan y qué partes están involucradas, imagínate que yo me tome que, bueno, no sé qué, nadie ha escrito de procesal civil a partir de este código porque nadie lo ha, es nuevo. Bueno, entonces vamos a hacer que, como lo más desarrollado en el sistema acusatorio y la oralidad es el sistema penal acusatorio, vamos a hacer todos los juicios civiles como los hacemos en penal. Podríamos caer en errores, ¿sí me explicó Darío? Claro. Y no podríamos hacer así los mercantiles ni nada, porque precisamente por eso el legislador se ocupa de poner estos principios para cada materia. Entonces, en eso. Pero ya tu pregunta concreta es ¿qué es esto del principio de acceso a la justicia? Pues mira, es un principio que a mí me llama mucho la atención. Dice que cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar, y la autoridad jurisdiccional deberá proveer sobre sus peticiones. Primero, si todo lo que acabamos de decir, Darío y yo, que parece rollo, y queremos decir que es unas cuestiones aplicables a cada tipo de proceso de acuerdo al modelo que se haya definido como política pública, nos parece muy raro que entonces, bueno, yo estoy hablando ya por los dos, pero yo pensaría que te va a parecer raro que pongan como principio un derecho humano, el acceso a la justicia, porque, pues, digamos que eso presuponemos en todos los juicios, que las personas tienen derecho a ir a someter una situación ante los juzgados y ya dirán si sí o si no los jueces, porque tienen una obligación de resolver. Entonces esto es muy peculiar, pero más peculiar es que diga que es para la materia familiar, cuando este código también regula las cuestiones civiles. Entonces yo creo que habría que echarse un ojo para ver por qué lo pusieron así en todos estos trabajos y discusiones. Realmente a mí, a partir de las definiciones que hemos dado, Darío, primero es un derecho humano, ya lo dije. Segundo, pues no sé si sea un principio que tuviera que estar necesariamente aquí. Yo te soy sincera, ¿y qué pienso? Pues yo pienso que más que nada es lo que quieren anunciarle a la gente. Mira, cuando tienes problemas familiares, como violencia, como que se llevaron a tu hijo y todo, tú tienes sí derecho a ir a un juez a que te ayude en esa situación a resolver. Pero una cosa es que la gente sepa que tiene estas posibilidades, o incluso decirle a la gente, tú tienes posibilidad que hasta una defensoría de oficio te defienda, a hacerlo principio, Darío. Entonces a mí me parece que aquí ya vienen las complicaciones. ¿Por qué lo hicieron? No sé qué opinas tú, a lo mejor a ti te gustan. No, yo, para empezar, me parece absurdo que estés hablando de los principios del sistema de impartición en justicia civil y familiar, y en la primera definición que te avientas lo que digas es que ese acceso a la justicia es para cualquier persona cuando tiene problemas de carácter familiar. Entonces, los principios civiles y familiares, pues no es tan cierto que este principio está ahí. O sea, termina siendo absurdo la redacción del principio de acceso a la justicia, porque entonces la primera duda es, bueno, ¿este principio también se aplica para lo civil, de acuerdo al código, o no? Parece ser que por cómo está escrito, no. Pero no habría ningún problema si consideramos que el acceso a la justicia es un derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución, y lo haría un poco irrelevante que estuviera acá. O sea, sí, yo no sé si era una declaración de principio como, oigan, pues cuando tengan problemas sepan que aquí hay un aparato para resolución de problemas, pero creo que no aporta nada así como está ahora. ¿Qué entendimiento le trataría de dar yo como principio
de acceso a la justicia, pues es ese entendimiento que muchas veces no tenemos claro todavía en la práctica jurídica, que el acceso a la justicia es precisamente un derecho amplísimo y que cualquier persona que se sienta afectada por una situación de hecho o de derecho tiene posibilidad de acceder a un tribunal para que el tribunal diga si es correcto o no, ¿no? Y ese sería el entendimiento. Pero de ahí en fuera, insisto, creo que no hacía falta que estuviera acá. No sé cómo contribuye a esto, salvo que sea, insisto, una directriz para tribunales, en el sentido de tienes que privilegiar que cualquier persona pueda acudir al proceso. Bueno, pues estás diciendo algo muy relevante, Darío, que es, mira, Rodríguez, y tú lo dices también, sabemos que hay un derecho humano, ¿verdad? Y que todas las personas tienen derecho a ir con un juez de la materia que sea, a presentarle que hay una situación y resuelva. Pero obviamente eso lo estamos súper simplificando, ¿no? Porque la propia Corte ha dicho, cuando ha interpretado el acceso a la justicia, y lo interpretó mucho a partir de la primera sala del artículo 1 con pro persona, de decir, bueno, esto no significa que las personas no tengan que cumplir ciertos presupuestos, ¿no? Procesales. Entonces, quizás el legislador lo que quiere al decirnos este principio para materia familiar es decirnos, miren, ojo, a lo mejor aquí en materia familiar y no en civil, tendrían que usar más el principio proacciones, de que no se limite ciertos aspectos de entrar a un juicio por los requisitos procesales que llamamos en la teoría presupuestos procesales. Esa podría ser una interpretación buscando que todas las normas tengan un efecto útil, ¿verdad? Que no estén de gratis. Más porque se ocurrió a alguien ponerlo. Esa podría ser una interpretación de proacciones. Y pues aquí podríamos recordar que en tesis que les vamos a dejar los registros en estos documentos de la Corte, pues en donde hay esta situación de proacciones, parece que la Corte nos dice que tiene un empuje muy fuerte cuando trato de entrar en juicio, pero ya cuando estoy en los recursos, opera de otra forma de proacciones, y quizás esto lo vamos a tener que recordar, Darío, cuando estemos hablando del capítulo de medios de impugnación. Cómo se va a interpretar, ¿no? Porque, por ejemplo, adelante hay una discusión muy rica y les voy a dejar el link de un libro específicamente de la materia recursal vista desde el proceso y de los derechos humanos. Si es cierto que solamente en penal se tiene derecho a que los recursos siempre existan, sean con esta base proacciones, o también en otras materias, ¿no? Entonces aquí pareciera que va a quedar para el familiar, por eso quizás el legislador nos hace esa aclaración, Darío. Y una acotación sobre esto sería, bueno, entonces acá lo que tenemos es un problema justo en cómo se redactó, porque entonces esto debe haber sido incluido en el otro apartado que no fue de los principios generales del procedimiento civil y familiar, por esa acotación. Entonces habría error. Y yo, de acuerdo con todo lo que comenta, yo nada más quisiera hacer una acotación que inclusive ya no tuvimos oportunidad de comentarlo previamente, pero a ver qué opina. Para el siguiente problema que tiene este artículo y este principio es que utiliza la expresión formular una pretensión jurídica concreta. Y mi problema, y aquí sí, para la gente que nos escucha, vayan a la teoría, es que pretensión jurídica no es un término al que estemos acostumbrados en el procesalismo en México. Yo ahorita, Erika, a ver qué opinas de esto, pero ¿por qué? En la discusión teórica del derecho procesal, particularmente los españoles, y bueno, y hasta eso, que creo que los argentinos también siguen mucho de esto, se hablaba mucho de la pretensión procesal, que a muy grandes rasgos, y hablaremos de esto adelante con el tema de la acción, es que
la pretensión procesal sería aquella que se encuentra dirigida a los órganos jurisdiccionales, a muy grandes rasgos. Es un fenómeno distinto del ejercicio del derecho de redacción que hoy se anclaría o se encontraría ligado principalmente a la tutela judicial efectiva del artículo 17 de la Constitución. Bueno, ¿por qué digo que esto está extraño? Para una cuestión histórica, mi hipótesis es esta. A México, de los españoles que los llegaron en el exilio español durante la época de Franco, pues el procesalista que nos llegó fue don Niceto Alcalá Zamora, fundador de ahora lo que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, pero en su momento el Instituto de Derecho Comparado, y con él y otra gente se creó la primera cátedra de Teoría General del Proceso en la UNAM, y a partir de yo creo que tuvimos la gran escuela de Derecho Procesal en México. ¿Por qué vuelvo hasta allá? Bueno, una cosa para jurídica es que yo siempre creo que fue muy duro con sus críticas con el español, que es como la referencia del derecho procesal, que era Jaime Guasp. Jaime Guasp se quedó en España, obviamente colaboró con el franquismo, bueno, o al menos de que no fue exiliado como Niceto. Y allá el derecho procesal sí hace referencia a la pretensión procesal. Es muy común encontrarlo en todos los libros. Hay una distinción clara de pretensión procesal distinto de acción. Y en México nunca lo tuvimos. Y yo creo que esto tiene que ver con que Alcalá Zamora fue un duro crítico de Jaime Guasp. Lo destroza ahí en lo que le llama... Tiene un artículo, a ver si se los encuentro y se los puedo subir, que da algunos comentarios a teorías menores, le llama, del derecho procesal, y por ahí destruye a Jaime Guasp porque dice que confunde pretensión procesal con acción. Perdón por extenderme mucho sobre esto, pero bueno, todo esto para decir, luego todos los que fueron estudiantes y seguidores de Alcalá Zamora, en sus libros de procesal, el que se me viene a la cabeza es Ovalle, Favela, pasan en los libros y nada más dicen, bueno, pero la pretensión procesal Jaime Guasp la entendió mal y listo, y nunca se vuelve a hablar de pretensiones en México. Es un concepto que nos queda muy lejos de la práctica jurídica. Entonces yo no sé cuándo llegó a esa pretensión jurídica al artículo 7, fracción primera, porque no es algo con lo que estemos familiarizados en la práctica procedimental, y luego es bien distinto porque avanzamos un poquito en el código, y a partir del artículo 8 habla, bueno, de la sección segunda, habla de la acción, y ya también vuelve a tratar de la acción. Entonces, disculpen este mega rodeo que me acabo de aventar. Yo no sé si ese artículo 7, acceso a la justicia, habla de pretensión jurídica entendido como siempre se entendió en México como acción procesal, o aquí estamos hablando de una cuestión distinta que es la pretensión procesal, y vale la pena entonces empezar a trabajar sobre ese concepto que sí es común a los españoles, que sí es común a los argentinos y que en México nunca fue un concepto aplicable. Perdón, me extendí mucho. ¿Qué opina de esto, Erika? Claro, o sea, pretensión judicial es un término no procesal técnico, que no tenemos, claro, esa es la situación, que siempre tenemos la acción y que es sobre lo que hemos desarrollado, aprendimos todos hasta en amparo se habla de la acción, ¿verdad? Pero es súper interesante lo que estás diciendo, Darío, pero lo digo con lo que dijimos los dos anteriormente sobre este principio. Si por un lado estamos diciendo que lo están solo poniendo para familiar, porque sabemos que hay unas situaciones de vulnerabilidad o que tiene que relajarse las situaciones y usar acciones, pues sería como muy duro interpretarlo desde la visión procesal técnica de que la parte me venga a hacer una pretensión jurídica. ¿Y me explicó? Claro. Entonces, porque se caería todo lo que dijimos previamente. Porque, pues si lo pusiste como principio y estás diciendo que es accesorio a justicia, pues estarías dándole una carga procesal fuerte a la persona. ¿Y me explicó? Y entonces, pues, yo sé lo que me estás diciendo es importante, pero yo me atrevería a pensar que el legislador lo usó como una frase y quizás
no lo vio como una cuestión tan procesal como lo estamos comentando ahora. Podría ser. No, y justo para hacer el cierre de esto, es que parece ser que está usado indebidamente, y realmente quería decir única y exclusivamente jueces, juezas, tribunales tienen que permitir el acceso a la justicia de la forma más amplia posible para cualquier persona que tenga algún problema. O sea, ese parece ser que sería el entendimiento que le deberíamos de dar a esto, y no caer justo en una cuestión ultra técnica de la pretensión procesal y cómo se ejerce, y entonces entender que eso que está ahí pues se le fue por lenguaje o lo que sea, o quizás está usado en una forma muy cotidiana, aunque no sé si la gente en general use pretensión así como en la vida diaria, pero ese debe ser el entendimiento, y justo no caer en lo que le decía yo, el uso que los españoles o los argentinos le dan al tema de la pretensión procesal, entendido como esa particular disposición de lo que uno quiere, cómo se ejerce, y si es una pretensión de tutela o una pretensión declarativa, una pretensión ejecutiva. No, ahí donde alguien quiere algo porque siente que está afectado, déjalo. Ya luego te metes con las reglas de cuáles son los presupuestos y demás otras cosas, pero el principio es ahí donde alguien tenga una afectación, debe de poder acceder al proceso, más allá del tecnicismo que se pudiera entender que está ahí. Pero, Darío, tampoco es tan que no importa lo que estás diciendo. Bueno, voy a decir algo. Si eres procesalista hace mucho sentido, ¿verdad? Y demás, me hace mucho sentido, porque también, fíjate, Darío, podríamos dar la siguiente interpretación. Ojo, que sí lo quiso usar el legislador en un sentido técnico. Y entonces, ¿te acuerdas que en la cápsula anterior, cuando hablábamos, decíamos, y que a lo mejor tú podías ser ejemplo, falta la firma, y entonces sería que tendrías que darle la posibilidad de prevenir, porque a lo mejor eso no se daría en otro tipo de juicios que no fueran familiares, que dadas las cuestiones del dispositivo y todo que vamos a ir viendo adelante y en concreto, pues a lo mejor entenderíamos que hay cosas que no le puede estar haciendo prevenciones. Pero aquí sería otra posible interpretación, que te venga a decir una pretensión jurídica, viene a decirte algo, pero como tienes el principio de acceso a la justicia, bueno, entonces ahí me va a dar la posibilidad de yo pedirle que me concrete bien o prevenirlo para que me explique. Esa es otra posible interpretación, Darío, que podríamos dar a partir de qué concepto se da. A mí me parecería la adecuada, correcta o demás. No me gusta más la de, bueno, no es porque me guste de como el color rojo o amarillo, no, sino porque considero que es racional y más adecuada al tema familiar el proaccione, porque aquí yo le sumaría que ya tenemos en el sistema jurídico mexicano, a partir de las decisiones de la Corte, no solo para amparo, muy asimilada a la situación de la causa de pedir también, que viene a relajar estos conceptos procesales tan técnicos. Entonces, ya ven cómo les va a dar para, si un alumno de licenciatura quiere hacer procesalista y escribir su tesis, este artículo, el 7, les daría para hacer una tesis de licenciatura. Claro. Oye, y digo, ya lo estamos excediendo en los tiempos de esto, pero bueno, es buena la discusión. Quería hacer esa acotación en el sentido de, me parece que es una interpretación plausible la que dice Erika, pero ya nada más en una repasada, y esto sí, ahorita no me vamos a clavar mucho en esto, es que si buscamos el uso de pretensión a lo largo de todo el código, por ejemplo, el siguiente uso está en el 169, y ahí dice que la sentencia debe de ser clara, precisa, congruente, y además con las pretensiones deducidas oportunamente en el procedimiento, condenando o absolviendo. Ahí está usada en término técnico. El requisito de la demanda, artículo 225, la demanda debe cumplir con los requisitos siguientes, fracción quinta, las pretensiones, el objeto o objetos que se reclamen en sus accesorios. Ahí está usado más como derecho material.
Curiosamente aparece para la contestación, artículo 241, dice, contestará categóricamente cada uno de los hechos en los que se funde la pretensión. Y artículo 309 ya nada más dice, las partes están obligadas a exhibir las pruebas relacionadas con sus pretensiones en la demanda de su contestación. De nuevo, ahí está como otro uso. Entonces, habrá que ver caso por caso el uso de pretensión a lo largo del código y entender que creo justo que acá el artículo 7, fracción primera, está pensado más, estaría de acuerdo con usted, Erika, sentido de que es más desde el proaccione y no entendido de una forma estrictamente de pretensión procesal en el más estricto formalismo procesal. Claro, y a lo mejor con las lecturas que nos acabas de hacer, pues refuerza más lo que hemos dicho, que como esos artículos que me estás diciendo son generales, que no van distinguiendo en civil o familiar, entonces por eso y corresponde a lo que dijimos antes, cada que veamos una norma, tenemos que tener en nuestro cerebro esos principios. Y entonces aquí nos diría, bueno, sí, es muy técnica los artículos que nos dijiste, pero el artículo 7, fracción primera, habla que hay un acceso a la justicia y que se debe, pues, entender de otro modo cuando es en familiar. Entonces, con esto cerramos el círculo, Darío. ¿Qué te parece? Listo, Erika, muchísimas gracias y pues la continuamos. Muchas gracias, Darío. Hasta luego.